Aleluya. Hola, Dios los bendiga una vez más aquí haciendo una nueva enseñanza. Mi nombre es Luis, desde Pratt, Kansas, para las naciones. Y en este video quiero enseñarles acerca del altar de los holocaustos. Primeramente, en el libro de Éxodo, capítulo 27, Dios le dijo a Moisés: y harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Primeramente, Dios le mandó a Moisés construir un altar. ¿Qué es un altar? Amén. Bueno, un altar es una estructura sobre la cual se ofrecían sacrificios de animales dedicados a Jehová de los ejércitos. Era ancho, de madera de acacia, en forma de cuadro, con 4 cuernos en cada esquina, donde eran amarrados los animales antes de ser sacrificados a Jehová. Y podemos ver aquí, la imagen nos enseña este altar, también conocido como el altar de bronce. Ahí se sacrificaban animales limpios, puros, inocentes, sin manchas, sin contaminación. Eran sacrificados en honor a Jehová. Y estos animales pues sustituían al hombre pecador, y a través de la sangre eran expiados sus pecados. Ellos eran perdonados. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Se necesitaba sangre limpia, sangre pura, inocente. Y qué mejor sangre que la que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, para que hoy tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Él fue el Cordero de Dios que fue inmolado. Él fue a la cruz y murió por amor a nosotros. Él tomó el lugar de nosotros cuando nosotros merecíamos el castigo por nuestros pecados. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, nos mandó a ese Cordero llamado Jesús, el Hijo de Dios, que murió, sí, pero resucitó, y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Él era el sacrificio perfecto de una vez y para siempre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Y este tabernáculo, este santuario, tenía 3 secciones. Amén. Tenía el atrio exterior, donde ahí se encontraba el altar de los holocaustos. Una vez más, ahí se sacrificaban animales limpios, y todo apuntaba hacia Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, que vive y reina para siempre. Amén. Vamos a ver otra imagen. En esta imagen podemos ver a los sacerdotes, a los levitas, cómo ellos llevaban a cabo su ministerio en el santuario de Dios. Ahí podemos ver que ellos hacían que este altar siempre estuviera en fuego. Amén. Como dice el libro de Levítico 6, verso 12, dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará las grosuras de los sacrificios de paz. Amén. Ese era el trabajo del sacerdote, del levita, que ese altar siempre estuviera encendido, que nunca se apagara ni mañana ni noches, sino que ellos eran los encargados de que ese altar siempre estuviera el fuego encendido. Amén. Ellos todo el día trabajaban. Ahí se sacrificaban una vez más los animales que eran ofrecidos a Jehová como ofrenda para nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Hoy ese altar ya no existe. Cuando fue destruido el templo en el año 70 después de Cristo, hoy ese altar está en nuestro corazón. Ese altar ahora es nuestro corazón, y tú y yo tenemos que mantenerlo encendido. Así como Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No dejes que se apague ese fuego. ¿Y cómo vamos a mantener ese fuego encendido?
en nuestro corazón? Bueno, orando, ayunando, leyendo la palabra de nuestro Dios, anhelando cada día la presencia y el poder, la gloria de nuestro Dios sobre nuestras vidas, así como el salmista decía: así como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios Altísimo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis enemigos, mis angustiadores, que me dijeron: ¿dónde está tu Dios? Yo les dije: mi Dios está en los cielos. Él hizo los cielos y la tierra y toda su plenitud. Y ninguna hoja de un árbol se mueve si no es la santa voluntad del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Ese altar ahora representa nuestro corazón, y ese fuego tiene que estar ahí encendido día tras día. Venga lo que venga, pase lo que pase, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo entero. ¿Cuántos lo creen? Y aquí podemos ver este altar, amén, que ese fuego nunca se apagaba en las noches ni en las mañanas. Los sacerdotes y levitas eran los encargados de hacer que ese altar estuviera en fuego, amén. Así como en el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, ellos recibieron el poder, el fuego, la presencia, la gloria del Dios Todopoderoso sobre sus vidas, y por eso ellos empezaron a dar testimonio de que Cristo es el Señor, el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo me gozo porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. ¿Cuántos recuerdan cuando Elías confrontó a los profetas de Baal? Dice la Biblia que el pueblo de Israel se había apartado de los caminos de Dios, y Dios levantó a Elías como un gran profeta, y Elías convocó a Acab, que era el rey en ese entonces, y dice que este Acab pues tenía 430 profetas que adoraban a Baal. Ellos se habían olvidado de las leyes de Dios, habían dejado los altares y se habían vuelto a las estrellas, al sol, a la luna y todos los dioses paganos. Y Dios levantó a Elías y le dijo: Elías, acá convócame al pueblo y a los profetas y vamos a ver cuál es el Dios más poderoso. Y dice la Biblia que Elías le dijo: vosotros empezáis primero. Y dice la Biblia que los profetas de Baal hicieron un altar y empezaron a adorar a Baal, y desde la mañana hasta la tarde ellos empezaron a invocar el nombre de Baal, y Baal no respondía. Ellos se sajaban, se cortaban con cuchillos, danzaban alrededor del altar y nunca Baal respondió. Y dice la Biblia que cuando a Elías le tocó el lugar, dice la Biblia que reconstruyeron el altar. Y Elías no solamente hizo eso, sino que dijo: derramen agua alrededor del altar para que vean cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Y dice la Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 37 y 38, estas palabras. Dice Elías: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Señor, Jehová es el Rey de reyes, Señor de señores, Dios todopoderoso, que vive y reina y que está en todo lugar. Ahí donde tú estás, ahí puedes clamar al Dios todopoderoso, y dice su palabra: clama, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tus ojos nunca han visto jamás. Que así como dijo Pablo a los Corintios: porque cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazones de hombres, son las que Dios ha preparado a aquellos que le aman. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Yo amo al Señor con todo mi corazón. Amén.
Y aquí Elías les mostró que Jehová es el Señor. Dice la Biblia que con tan solo una oración ellos vieron la gloria y el poder de Dios. Y dice la Biblia que todos se volvieron a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para cada ser humano. Amén. Dios tiene un propósito para ti, joven, niño, mujer, varón, familia, hermanos, todos aquellos que puedan ver este video. Dios tiene un propósito grande para nuestras vidas. No estamos por casualidad, es porque Dios le ha placido llamarnos de entre las multitudes que hoy existen en el mundo entero, para que podamos proclamar a un Cristo de poder, a un Cristo de milagros, a un Cristo que sana, a un Cristo que liberta, a un Cristo que da vida y vida en abundancia. ¿Cuánto lo creen? El ladrón viene a matar, a robar y destruir, pero te tengo noticias. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Y yo me gozo en la presencia de nuestro Dios. También podemos ver que Abraham hizo un altar. Abraham era un hombre adorador, un hombre que a donde quiera que iba, Abraham hacía altares y en ocasiones sacrificaba animales limpios en honor al Señor. Y Dios le mostraba su gloria, Dios le mostraba su poder. Y Abraham era un hombre de fe, amén, que a pesar de su edad, él tenía fe de que Dios podía hacer cosas grandes y poderosas, amén. Y Abraham hacía altares para Jehová y en unas ocasiones solamente invocaba el nombre del Señor. Dice la palabra que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hoy más que nunca por las redes sociales se está predicando al Dios Todopoderoso en todos los idiomas, países. Dios está llegando hasta los confines de la tierra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos adelante. Aleluya. La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El altar donde se ofrecían sacrificios era la cruz donde Jesús murió por amor a nosotros. La cruz representaba el altar de los sacrificios, donde animales limpios, puros, inocentes eran sacrificados en sustitución del hombre pecador. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Jesús fue el sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Dice el profeta Isaías, capítulo 53, versos 4 y 5, estas palabras: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Amén. Por las llagas de Jesús, tú y yo hemos sido curados. Ahora somos salvos, ahora somos libres. Y hoy podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, sino que ahora todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso yo me gozo en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero inmolado que fue sacrificado de una vez y para siempre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay esperanza, hay solución, amén, y esa solución está en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Por eso yo me gozo, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios tiene cosas grandes preparadas para su pueblo, para todos aquellos que le aman, para todos aquellos que anhelan la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos recuerdan la historia de Noé? La Biblia dice que Noé predicó por 120 años y nadie le creyó, pero Dios le dijo: voy a mandar un diluvio y voy a destruir este mundo, pero
a ti te voy a dar la oportunidad de que seas salvo. Y dice la Biblia que Noé empezó a construir una arca. Ahí empezó a construir esa arca y muchos no creyeron que Dios iba a derramar un juicio sobre toda la humanidad. Y Noé, dice la Biblia, que cuando entró en el arca solamente fueron salvas 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y de ahí Dios llenó todo el mundo entero. Y dice la Biblia que cuando Noé salió del arca, él hizo un altar y ofreció animales limpios en honor al Señor, el Dios Todopoderoso, que lo había salvado a él y a su casa del diluvio. Amén. Dice Génesis capítulo 8, verso 20, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y podemos ver ahí el amor de Dios, que es tan grande para con nosotros, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de Noé y de su familia, cómo ellos pudieron ser salvos del diluvio. Y cuando Noé salió del arca, dice la Biblia que él hizo un altar, ofreció sacrificios, y ese humo de esos animales que se quemaban en ese altar, dice que subió a la presencia de Jehová y fue como un olor grato delante del Dios Todopoderoso. Y Dios juró por sí mismo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y dice la Biblia que le dio a Noé una señal, como una señal, y el arco iris, para que pudiera ver Noé cada vez que hubiera lluvia, se acordara que Dios es grande en amor y lento en misericordia. Amén. Por eso Dios es grande, Dios es poderoso. Amén. Y por último, todos tenemos que tener un encuentro con el Señor, el Dios Todopoderoso. Ahí en ese altar, el hombre de Dios tenía un encuentro con el Señor. Cada vez que ellos sacrificaban un animal, llevaban sus holocaustos, sus ofrendas, ahí ellos tenían un encuentro con el Dios Todopoderoso. Amén. Ahí Dios los perdonaba, los limpiaba, y ellos eran bendecidos de parte de Jehová. Amén. Por eso hoy en día todos necesitamos un encuentro con nuestro Dios, así como lo tuvieron aquellos grandes hombres de Dios como Moisés en la zarza, que dice la Biblia que la zarza ardía y no se consumía, porque era la gloria del Dios Todopoderoso, que le dijo: Moisés, Moisés, no te acerques. ¿Por qué? Porque el lugar en donde tú estás es un lugar santo. Y dice la Biblia que Moisés quitó sus sandalias, cubrió su rostro y pudo escuchar la voz del Dios Todopoderoso. La Biblia dice también que Jacob tuvo un encuentro con el Señor ahí en el desierto cuando huía de su hermano Esaú. Dice que tuvo sueños, tuvo visiones, y una escalera que topaba desde abajo hasta el cielo. Ángeles subían, ángeles bajaban, y era la gloria del Dios Todopoderoso que estaba ahí con Jacob. Y Jacob dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y Jacob reconoció que Jehová estaba en ese lugar, y ahí dice la Biblia que Jacob hizo un voto delante de Jehová. Y más adelante podemos ver que como Jacob hacía altares donde sacrificaba animales para Dios e invocaba el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso, hermanos, amigos, familia, tú que puedas ver este video, Dios te bendiga y que podamos seguir hacia adelante
puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Que ese altar que hoy está en nuestro corazón nunca se apague, sino que el fuego del Espíritu Santo siempre esté ahí fluyendo dentro de nuestras vidas. Que no importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa lo que se nos ponga enfrente, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Por eso, gózate en la presencia del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicia a su diestra. Amén. Nos vemos en el próximo video. Saludos y shalom.